Bienvenidos a nuestro programa Sendero de Triunfo. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Nicaragua, nuestro queridísimo amigo José Ángel Blandón. Muchísimas gracias, Bernardo. Para mí es un placer. Me siento muy contento de estar por primera vez en este bello país, Colombia. José Ángel, qué bueno tenerte en nuestro país, acompañándonos, visitándonos. Y esta organización, como nosotros sabemos, es una organización internacional. De hecho, por eso estás tú aquí, de Nicaragua. Y lo que hacemos nosotros es lo que tú nos vas a compartir hoy, contar mediante una historia de cambio de vida, cómo era tu vida, cómo llegaste aquí a esta organización y por qué razón te quedaste. Entonces, para empezar, me gustaría que tú nos compartieras cómo fue tu infancia, qué te impactó, qué es lo más relevante de tu infancia, qué recuerdas tú. Mi infancia fue un poquito difícil. Prácticamente yo no tuve el privilegio de crecer ni con mi papá ni con mi mamá. Mi papá simplemente embarazó a mi madre y se fue. Mi madre tuvo que ir a trabajar y crecí con un par de ancianitos que me sirvieron de papá y mamá. No tuve esos privilegios que tienen los niños de piñatas, de cumpleaños, navidades. Yo nunca me di cuenta de nada de eso. Y muy pequeño, a la edad de 8 años, yo viajé a la capital, allá en mi país, Nicaragua, y comencé a hacer trabajo de lo que hacen los niños, vender cosas en las calles, botar basura y esas cosas. Y así yo me pude ganar los primeros centavitos, como decimos, el primer dinerito. Y tuve el privilegio de ir a la escuela. Lamentablemente había escasez, pues había un pantalón, una camisa, pero eso no impidió que yo fuera a una escuela. Si algo a mí me dañó en mi niñez fue que yo no tuve el amor de mi padre. Y no lo conocía, prácticamente no lo conocí a la edad de 13 años. Cuando yo conozco a mi padre, yo esperé recibir de él un abrazo, una caricia, y no fue así. Mi papá a mí no me determinó, no me hizo caso, y aquel corazón que estaba deseoso de conocerlo, de recibir amor, pues se llenó de resentimiento, de rencor y odio. Y prometí que nunca iba a ser igual que mi padre. Ok, te voy a interrumpir un momentico ahí. Cuando tú dices que te criaron dos ancianitos, ¿quiénes eran? Era mi abuelito materno. Ajá, ¿y tu mamá? Mi mamá había viajado a la capital a trabajar. Ok, o sea, te dejó a cargo de ellos y ellos se Y sí, encargaron de sí, de criarte hasta los crearme. 8 años. Sí, Y de ahí te fuiste para Managua, ahí se encontraba mi madre. donde tu mamá llegaste. Sí, Ajá, ¿y cuál fue el recibimiento de ella? sí, con todo amor, pues sabes que las madres siempre dan amor a sus hijos, independientemente de la situación, pero siempre lo que una madre hace por un hijo, lo hace con amor. Ajá. Y el amor de madre por eso es incondicional. Sí, tuve el apoyo de mi madre. Lamentablemente yo no pude convivir mucho con mi madre, pues porque debido a la situación, a los 12 años yo me aparté de mi madre también. Y comencé yo a trabajar. Prácticamente me refugié en los trabajos, en los mercados. Yo he trabajado en un mercado toda mi vida. Y muchas veces dormí tal vez en una banqueta en la calle o una cuneta, dicen en mi país, y me tapé en aquel tiempo o me abrigué, la palabra, con un periódico. Dormí en un cartón y así yo comencé a trabajar desde muy pequeño. Bueno, ¿y cómo era tu vida? Digamos que uno entiende que un niño de 12 años en la calle está expuesto a muchos peligros. ¿Sí? ¿Hubo algo de eso? Hay mucho peligro, sí, pero yo tuve el apoyo de un tío. Y mi tío, en cierto momento, como que reemplazó a mi padre. Ajá. Y ese tío fue quien a mí me comenzó a enseñar a trabajar. Él, de todo lo que yo aprendí de mi trabajo, porque ese tío mío me lo enseñó. ¿No tuviste ningún contacto con alcohol, con ese tipo de cosas en la calle en esa época? Mm, el alcohol lo probé a los 16 años. Tenía mi novia en aquel entonces y la embaracé. Y mis amigos mayores me dijeron que había que celebrarla porque ella era hombre. Y pusieron una botella de ron en mi país y esa fue mi primera experiencia con el alcohol. Y la verdad, la cosa que a mí no me gustó el sabor de él, sino la reacción. Y en la edad de 16 años yo comencé a ser un alcohólico. Esos primeros tragos no me imaginé los estragos que iban a hacer en mi vida. Oye, yo recuerdo que, y es una cosa que yo siempre digo, yo no creo que a ninguna persona le haya gustado el primer trago de alcohol. ¿A ti te gustó? A mí no me gustó, a mí me Me encantó. encantó, Sí, ¿cierto? sí, porque la verdad, pues se volvió adicto uno. Ajá. Yo digo que a uno siempre le falta complementar la palabra. Yo digo que la primera vez que yo probé el alcohol, yo dije, uy, no, esta vaina a mí no me gustó, pero lo que no lo completo es siguiente. No me gustó tan poquito. Sí, O sea,
unas carreras de alcoholismo que todos los que hemos vivido el alcoholismo sabemos que eso es un proceso de años y desafortunadamente nos amarra muchísimo. Bueno, cuéntame, entonces, 16 años empezaste a consumir alcohol, una mujer embarazada. Y hice lo mismo que hizo mi papá conmigo. Abandonar. Aquella madre embarazada la abandoné. Que aún sí recuerdo que tal vez hice algo que no hizo mi padre. Yo le di el apellido a mi hijo. Y trabajé 3 meses en mi país al machete y lo que me gané en los 3 meses yo llevé ese pago completo de esa mujer y se lo di. Pero eso fue todo lo que yo hice por mi hijo mayor. Ajá. Y posteriormente pues conocí a la que actualmente es mi esposa. ¿Cuántos años llevan casados? 42 años vamos a estar. Okay. ¿Cuántos hijos tienes con ella? Mi esposa no me pudo tener hijos. ¿Cuántos hijos tienes tú? 7. En una de mis borracheras yo llegué a mi casa bien tomado y le dije a mi esposa que yo no quería más hijos. Que con ese hijo mayor que yo tenía, con ese hijo me iba a quedar. Ajá. Porque yo pensaba que los hijos no sufrían tal vez lo que yo había sufrido. Y eso hizo que mi esposa se llenara de nervios, tomar anticonceptivos, píldora y todas esas cuestiones que toman la mujer para prevenir los hijos. Lo hizo por muchos años. Cuando tomamos la decisión de tener un hijo, ya mi esposa no pudo. Se había esterilizado su sangre. Entonces no me pudo tener hijos. Pero sí le me quería un hijo a mi esposa. Yo tengo 7 hijos. Y todos mis 7 hijos son fuera del matrimonio. Con la madre de aquel primer hijo vivieron 2 más. Ajá. Después con una joven ahí, 2 hijos más. Una niña y un niño. Pero aquí sucedió algo. Pero un momentico ahí. Bueno, ¿y tu esposa? ¿Qué opina? ¿O ya sabía de esas relaciones? Por lo general, los hombres en mi país, pues yo creo que en Colombia no. En mi país los hombres son bastante machistas. Ajá. Y entonces yo era ese tipo de persona que llegaba a mi casa y me gustaba golpear duro la puerta para que mi esposa se me acalambrara, decía yo, para que me tuviera miedo. Y cuando mi esposa abría la puerta, me decía, José, qué barbaridad, ¿dónde venís? ¿Cómo venís? Yo le decía, vengo del infierno y andaba con el diablo. A mí no me estés preguntando nada. Y eso era todo lo que yo le decía. Yo nunca imaginé el daño que yo le estaba causando a mi esposa. Ajá. Y como te digo, pues vinieron 2 hijos con otra mujer. ¿Y qué hice? Esos 2 hijos se los llevé a mi esposa. Los hijos de otra mujer. ¿Cómo lo recibió ella? Ella, cuando yo los llevé, feliz de la vida. Me contó después ella que ella le pedía a Dios que esos hijos me los dieran. Ajá. Porque ella sabía que ella no podía tener hijos. Pero estos hijos comenzaron a sufrir también. Porque mi esposa prácticamente fue mamá y fue papá. Porque yo nunca tuve tiempo de ir a la escuela, a una reunión, porque para mí, o en mi país, pues eso es para las mujeres. No es para los hombres. Yo pensaba que ser padre de familia era llevar un saco de comida, decimos allá, llevar el alimento a la casa. Proveedor. Un proveedor, y eso es lo que yo hacía. Pero sí yo me dediqué al béisbol, me dediqué a andar con mujeres, me dediqué al alcohol y a todas esas cosas negativas que uno comete cuando uno es joven. ¿Y los niños? Los niños fueron creciendo. Bueno, tu esposita los estaba criando. ¿Ellos cómo veían esa relación con ella? ¿Cómo la sentían a ella? Lo que pasa es que mi esposa le supo dar amor a ellos Ajá. y también muchas veces los corrigió. Y eso ayudó a que mis hijos fueran unas personas hoy de bien, que fueran unos hijos que aman a mi esposa. Qué Ellos, bonita esa palabra, ¿sabes? ellos, Pero te preguntaba eso sí, porque yo quería saber cuál es el sentimiento de ellos hacia tu esposa. ellos aman a mi esposa. Es decir, que mis hijos dan todo por mi esposa, Ajá. aún sabiendo que ella no es la madre materna. Ok, y la mamá de ellos, la madre natural. Ella está ahí, son personas que viven cerca y mis hijos también tienen comunicación con ella, porque mi esposa nunca le inculcó o le dijo cosas malas de su Ajá. mamá. Todo el tiempo mi esposa respetó la manera de pensar de ellos y mis hijos bien, van de su mamá, de otra mamá, y tienen 2 mamás, dicen ellos. Ok, ¿ya cuántos años tenías ahí? Ahí más o menos te estoy hablando yo de la edad de 23 años, yo tenía 5 hijos ya, más o menos en esa edad más o menos. Mis hijos fueron seguidos. Ajá. Te puedo decir que fue bueno a los 33 años, Uf, súper súper, joven, súper joven, muy jovencito. ¿sí? Y Ah, que fui bisabuelo a los 55 años, entonces, ¿cuántos años tienes tú? 58 años, Estás muy pollito. ¿sí? Yo tengo nietos de 2 años, Dios ¿sí? santo. Sí, y ahí si Dios me presta día voy a ver los que no son nada de uno. Decía mi abuela que ya no son nada de uno, ya la 4ª generación, ¿sí?
Bueno, entonces tenías 20 y pico de años. ¿Hace cuánto llegaste tú a fraternidad? Hace 21 años. Ok. Faltan 20 años, más o menos aproximadamente 24 años, 23 años ahí que lo dediqué a hacer todo lo malo que te puedas imaginar. Ajá. Me entregué al alcohol, a las mujeres, como te decía, a los casinos. Fui un Con tipo todos los juguetes. con todos los fierros. Comencé a andar armado, muchas veces caminé armado, supuestamente con personas que me cuidaran. Mira, he luchado la vida, he tenido de cualquier trabajo con tal de que ingrese dinero. No tuve la oportunidad de tal vez estudiar. Y como pude, yo fui escalando en mi trabajo. Yo fui machetero, decimos allá, fui ayudante de albañil, fui ayudante en los camiones, en los buses. Un día aprendí a manejar, fui camionero, fui trailero. Y un día miré que el que trabajaba conmigo, que era mi tío, trabajaba en el negocio del repollo. Y comencé con un negocio de repollo, sin tener nada en un mercado en la capital. Comencé vendiendo tal vez 200, 300 repollos en un punto. Ajá. En poco tiempo eran 1500. Y en poco tiempo me estoy convirtiendo en uno de los repolleros más fuertes de mi país. Y cuando me comienza a entrar dinero, mis vicios cambiaron de nivel. Te explico. Por lo menos yo ya no tomaba el guaro nacional, No cerveza, no, puro whisky. ya era whisky. Ajá. Ya no, Sé de ya lo que estás hablando. decía, no había guaro pelón. La cerveza nacional tampoco, ya era Milwaukee, Miller, la cerveza que Ajá, extranjera importada. prácticamente. Ya los lugares esos de dama ya no. Necesitaba otros lugares, pues otro nivel. Ajá, ajá. Y incluso, como te digo, comencé a andar armado y con gente que me cuidaba. Pero ¿qué pasó? Con todos esos vicios y en medio de esa vida, conocí a otra joven, mucho más joven que mi esposa, y con ella me dieron los últimos 2 hijos, te conté que eran 7. Sí. Y aquí las cuestiones cambiaron porque yo todo el tiempo pasaba con esa mujer, con esa dama, Ajá. y poco tiempo en mi casa, ¿entendés? Y, y no supe yo prácticamente cuidar a mis otros hijos. Mis hijos hoy me quieren y me aman, todos mis hijos, por la misericordia de Dios. Eso es lo que te puedo decir, porque mis hijos son bien querendones conmigo, pero yo prácticamente abandoné a mi familia. Pero debido a todos esos vicios que yo tuve, comencé a fracasar. Ok. Todo el dinero se comenzó a ir. Mi alcoholismo progresó tanto que no pude retomar. Y me dijeron que fueran de unos tales brujos que hay en mi país. Me fui y más bien me dieron peor. Dice yo que me habían dejado directo, ya no podía dejar de tomar. Ya había quedado que era una careta en bajada, decimos allá, que tomar varios días Sí. consecutivos. Pues sí, al extremo de normalizar mi cuerpo con un trago, pues, a las 3 de la mañana. Y, y me salen invitando a la fraternidad. El hombre que me invitó a mí fue el compañero de trabajo de los buses. Yo era un cobrador honesto. Hace mucho tiempo en Nicaragua los buses ocupaban cobradores, que yo sé que cobraban en Sí, efectivo. ok. Ese era mi trabajo. Pero yo era honesto y entregaba todo el dinero. Pero un día ese hombre que me invitó a mí me llamó y me dijo, Chepe, me dicen Chepe, allá están entregando mucho dinero, los patrones están diciendo que nosotros le estamos robando. Así que vos tenés que buscar cómo comenzar a robar, me dijo. Un poquito para que no te me agarre el color. Pues me dieron un poquito y yo comencé a ahorrar poquito y después bastante. Después miraba poquito lo que me robaba. Ajá. Y bastante. Con decirte que un día a mi patrón se le dañó el bus y yo le presté para que lo reparara. A ese nivel. Y mi patrón me Ay, dijo, y ahí me Dios. dice, ¿qué pasó? Tanto dinero. ¿Y dónde agarraste tanto dinero? Yo ahorro, patrón. No, vos me estabas robando. Me dice. Y me robó el patrón, no me pagó lo que le presté. Ok. Lo que mal habido llega, mal habido sea. Pero eso es lo que quiero contarte. Ajá. Llega este hombre y me dice, te invito a la fraternidad. ¿Y vos qué me vas a invitar? Le ¿Y digo, qué es eso? Ok. si vos qué me vas a invitar, ¿qué? La fraternidad, pero ¿cómo vas a invitar vos si vos sos un ratero, un ladrón? Vos me enseñaste a Pero tú robar. sabías que era fraternidad. Sí, yo medio había escuchado poquito, que se escuchaba poco en mi país para ese tiempo. Y entonces que Dios cambió mi vida, me dice. Dios va a cambiar tu vida. Le digo, no, le digo, a mí no me andes con eso. Dios no se ocupa de los vagos, le digo. Y entonces ese hombre era necio. Me comenzó a invitar en la mañana, a las 12, a las 5, todos los días, donde me miraba, me llamaba por teléfono. Era un hombre necio, necio. En Nicaragua, hace muchos años comenzaron a hacer lo que se llaman avivamientos. Me fui para mi casa y entonces llegaron los hombres que andan haciendo un avivamiento. Ah, ok. Avivamiento es eso, que lo que hacen en los capítulos lo hacen en las calles. Ujú. Y yo estaba en una cantina y llegaron 2 hombres de Occidente
aquí anda mi amigo que de Occidente, de León. Está lejos, digo yo, como a 200 y algo de kilómetros. Y este hombre me pidieron 5 minutos. Y entonces estaba aburrido, no tenía nada que hacer, estaba solo, era un viernes. Decía yo que el viernes había que hacerle cama al estómago para aguantar bastante el sábado. Y entonces un hombre me comparte un testimonio corto, me gustó. Me invitaron a hacer una oración, me gustó. Y al final me dijeron que ellos andaban por amor y agradecimiento a Dios, y eso sí no me gustó. Dije yo, desde occidente al norte del país y de gratis, no. Y se llaman Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, no. Estos han de ser ratas o ladrones, la palabra que usamos allá. Pero dije yo, algún día voy a ir a esa fraternidad Ujú. a ver de qué se trata ese robo. Esas fueron mis palabras. Y venía una Semana Santa y me llevé a mi esposa y mis 2 hijos que me tenían un bañario. Y hice lo que siempre hacía con mi familia. Mi esposa y mis 2 hijos allá, con su comidita, su refresco, y yo con mis amigos, Ajá. en la borrachera, la juega de cartas y todas esas cosas. Me pasé tomando toda Semana Santa. Un domingo agarro un carro que tenía yo. Era un Ford Escort año 94. Yo el carro le decía a la mula, porque él encendía cuando él quería. Ese carro, si yo lo quería encender, tenía que darle la bomba de gasolina, lo usaba bajo el asiento. Y entonces, si yo le hago una vez, o le hacía, como que le faltaba gasolina. Ajá. Si le daba 3 veces, le hacía el carro, entonces yo sabía que tenía que darle 2 veces, ni muy duro, ni muy suave, y el carro encendía. Ajá. Entonces el domingo yo agarro mi carro, cojo para la capital, paso recogiendo a mis 2 hijos pequeños con la mamá, me emborracho ese día, no sé cómo llego a Managua, y enciendo el televisor y miro un programa que se llama La Mejor Noticia. Digo, la mejor noticia, y yo, van a quitar el presidente del país, dije yo, o a la gasolina. Era un programa de los hombres de negocio. Me fui a la refrigeradora, me fui a la refrigeradora, saqué una botella de ron, jugo de naranja, hielo, y me senté en una silla a ver el televisor. Y la mejor noticia con una música así como la emisión imposible. Ajá. Una Ajá. música, y salen. Bienvenido a un evento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Y te acordaste, ¿o no? Los mismos locos que andaban ahí. Y era un abogado. Ajá. Y yo antes de venir a la fraternidad, yo tenía mal concepto de los abogados. Porque en mi país, pues, hay abogados que tienen mala fama. Sí. Y yo creo que en todo el mundo, pues. Y entonces, no vengo a hablar mal de ellos, porque yo no, mi hijo último es abogado, el pequeño, se graduó de abogado. Pero entonces yo tenía mal concepto. Entonces, escuché el testimonio de un abogado. Ajá. En 10, 15 minutos, que siempre he compartido, yo me tomé más de la mitad de la botella de ron. Y me calenté la vida. Digo, ¿qué va a ser cierto eso? Además, abogado, le digo yo. Y los abogados hasta los muertos reviven, dije yo. Pura mentira, dije yo. Y me emborraché ese domingo, lunes, martes, miércoles. Y un día juego y para mi centro de trabajo. Pero como mi carro daba falla bastante en un semáforo, en la capital se me apaga. Y todo el mundo con los carros, y yo no había que hacer porque andaba solo. Y me bajo y quiero empujar el carro, cuando de repente yo miro que mi carro comienza a agarrar fuerza y miro para atrás. El hombre que siempre me invitaba a la fraternidad empujando el carro. Ok. En la capital Ajá. no existen las casualidades. Sí. ¿Me entiendes? Entonces vengo yo y me debo empujar, y entonces los estacionamos a un lado y se mete y me dice, uff. Entonces a mí ya se me salía el vapor, ya el Del alcohol alcohol. de los brazos. Y además el pobre carro era todo, ese carro era un hotel móvil, Traspasado de alcohol y era todo. todo, ese carro era cantina, era todo el pobre carro. Y entonces cuando el carro iba a estar bueno, pues, entonces me dijo, mira Chepe, me dice, tú has sido grosero conmigo, me has tratado muchas veces, me dice. Mi mamita no tiene que ver nada en esto, me dijo. Vamos hoy a ese evento de la fraternidad. Y si no te gusta, nunca más te vuelvo a invitar. Hombre, dije yo, ahora sí me quitó de encima este hombre. Voy a ir a esa reunión y no vuelvo a ir, dije yo. Y así fue que llegué por primera vez a un evento de la fraternidad allá en mi país. Un 4 de marzo del año 2004. Bueno, ¿y qué pasó en ese evento? Y yo tuve el privilegio de llegar al primer capítulo que se inició en Nicaragua, que se llamaba Capítulo Country Club. Me presenté. Fíjate que a mí me han pasado cosas raras. Habían como unos 20 invitados. Y como te digo, yo vengo del campo. Y se presentaban con un micrófono inalámbrico. Ujú. Te pasaban un micrófono, te iba presentando, buenas tardes, me llamo fulano tal. Cuando faltan 3 personas para ir donde estoy, yo dije en palabras, yo dije, Diosito lindo, que se apague eso, ese micrófono, dije yo. Hombre, y cuando se lo pasan a las personas que estaban ante mí, no sonó.
Entonces yo estaba que sudaba las manos, yo nunca había tocado un micrófono Ajá. jamás en mi vida. Y entonces me pude presentar ahí. Y ahí escuché un testimonio de cambio de vida de un hombre. Ese hombre compartió que tenía 7 hijos en 3 mujeres diferentes, igual que mí. Y ese día ese hombre me invitó a hacer una oración. Me recuerdo que yo pedí en esa tarjeta de oración, le pedí al Señor que me quitara mi alcoholismo. Le pedí que me quitara el vicio de los casinos. Y yo nunca más volví a apostar en mi país, el Córdoba, en ningún vicio. Y, y ese día Jesucristo cambió mi vida. Nunca más mi vida volvió a ser igual. Aún con mis errores, con mis defectos, con mis fallas, porque todos fallamos. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál sientes tú que fue el momento en que hizo clic Jesús, el Espíritu Santo, el Señor en tu vida? ¿Cuál es ese momento específico? Mira, cuando vos llegas a un evento de fraternidad, suceden cosas sobrenaturales. Exactamente no te puedo decir cuándo fue el momento, porque Dios es soberano. Dios hace las cosas, las hace y vos ni cuenta te da. Yo llegué ahí prácticamente sin creer en Dios y yo salí creyendo en Dios. ¿Y qué me gustó a mí? Mi segunda reunión. Llego a la segunda reunión un día viernes y encuentro un poco de hombres alegres que me agarraron, me abrazaron. Yo nunca he recibido un abrazo, solo los amigos en la borrachera. Ujú. Esos hombres me agarraron, me abrazaron, me dijeron bienvenido, usted es especial. Y ahí yo sentí gozo ese día. Al siguiente día yo salí para mi casa. Y llegué a mi casa después de mucho tiempo no llegar seguido. O sea que yo a mi casa llegaba una vez a los 15 días, una vez a los 20 días, una vez al mes. Llegué como a los 7 días esa vez. Y mi esposa se asustó cuando me miró. Me recuerdo que mi esposa me invitó a compartir un alimento en la casa. Y nos sentamos en aquel comedor. Cuando yo estaba sentado con mi esposa, me percaté que en 20 años de estar con mi esposa, yo nunca había compartido un alimento con mi esposa en mi casa. Jamás. Pero ¿sabes qué hacía? Llegaba todo mi pocón de amigos, de borrachos, y mi esposa los atendía. Y con ellos sí yo comía en el comedor de la casa. Pero nunca había tenido tiempo para estar con mi esposa y mis 2 hijos en la casa. Jamás. Y ese día mi esposa me dijo, José, ¿qué te pasa? Te miro raro, me dijo. Entonces yo le dije, no me vas a creer, le dije yo. Ando en una reunión de tales hombres de negocios, le digo. Un hombre oró por mí y yo me siento diferente. En ese momento mi esposa cayó de rodillas y dijo, gracias Señor, que después de 10 años usted me está regalando un marido nuevo. Yo recibo mi marido nuevo, dijo mi esposa. Cuando mi esposa dice eso, yo dije, ¿será que se va a volver a casar? Pero no, ella está Me recibiendo cambió. un marido cambiado por Jesucristo. Y de ahí, pues, mi vida fue totalmente diferente. Te cuento, vine quebrado a la fraternidad económicamente. Espera un momentico ahí. Porque es que creo que nosotros tenemos que darle honra y gloria a estas mujeres, aparte de nuestro Señor primero, pero estas esposas que han estado a pesar de tanto, porque, o sea, No, que la mía se ganó el cielo. muchas mujeres no aguantarían La mía ese, está en el cielo, ya se lo ganó, está aguantando a mí tanto tiempo. aguantarnos Sí, tanta infidelidad, tanta falta de respeto hacia ellas. Fíjate todo lo que me has dicho. Te ayudó a criar tus hijos, te recibía a todos esos borrachos que andaban contigo allá. Pero lo más importante, lo que dijiste, quién sabe cuántas noches, cuántas madrugadas de rodillas pidiéndole que tu vida fuera transformada. así es. Y el Señor le respondió. ¿Y sabes qué hacía yo? Cuando yo llegaba borracho en mi casa, mi esposa le encontraba leyendo la Biblia. Y yo le decía, ni que te hartes eso, le decía yo. Eso no sirve para nada. Y hoy leemos la Biblia juntos. Son cosas que Dios hace que no tienen explicación. Las cosas de Dios no tienen explicación. Ajá, ok. Así de sencillo. Listo, bueno, entonces llegaste a fraternidad y ya te... ¿Y qué pasó? Mira, cuando yo llego, hay 4 capítulos en mi departamento, de hombres y 2 de mujeres. Hoy tenemos en mi departamento 28 de hombres y 16 de mujeres, 44 capítulos.
Dios nos puso a cargo de esos capítulos con mi esposa, nosotros viéramos todos esos capítulos. Pero los hombres me decían, José Ángel, ¿lo querés apoyar en el capítulo? Yo decía, no, hombre, no es para mí. Ujú. Ya no bebo guaro, ya no soy mal hablado, pero eso de dejar la amante para mí conmigo no iba. Ah, tú estabas en fraternidad, pero seguías con... No, y cuando llegué, te estoy contando cuando llegué a fraternidad, Ah, ok. todavía no soy líder. Cuando yo llegué a Ajá, ajá. fraternidad, Ah, ya, ya, ok. comencé a ver los capítulos, me comenzaron a invitar a un SAEL, Ajá. que se llama Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. Sí. Por aquí vamos a tener uno, aquí por Colombia. Ajá. ¿Y qué pasó? Entonces, yo miraba que todos los hombres cuando compartían su testimonio, ellos decían, yo ahora soy marido de una sola mujer. Yo decía, no, hombre, se me anda loco, decía yo. No, no es posible eso. Pero yo no quería ir a los AL. Yo tenía un primo que era adicto, que había querido matar al Papa, era degenerado, más degenerado que yo prácticamente. Y entonces lo invité a la fraternidad y anunciaron un seminario, así como ahorita, un fin de semana. Entonces me dice mi primo, pues yo voy, pero si vos vas conmigo. Ya la fregó este brother, dije yo. Y le conté a mi mamá. Mamá, fíjese que así, así. Entonces ella me dijo, anda, pobrecito. Ese chaval le dicen a un joven en Nicaragua, ese joven pues, prácticamente anda mal, anda, me dice. Y me fui a acompañar a mi primo a la capital, al Sahel. Agarramos aquel carrito viejo que tenía yo y ese carrito gastaba más agua que combustible. Pero una calentada del motor que yo caminaba 3 galones, le decimos, ya no sé qué medida Ajá, usan sí, aquí, sí. 3 galones de agua atrás. Porque ahí iba, yo caminaba como 10 kilómetros y le echaba Y agua al eché carro. agua. Y entonces agarré ese carrito y salí yo para el crucero como a 200 kilómetros y lo raro que no me gastó ni un cc de agua mi carro. Son de las cosas bonitas que me pasaron, pues en aquel momento yo no las entendí. Y miro cuando vamos subiendo para una pendiente, comenzamos a llorar con mi primo, los dos. Los volteamos a ver y los poníamos a llorar. Y esta onda, decía yo, ¿qué será? Qué raro esto. Y así yo llego al Sahel. En ese entonces habían 250 hombres. Ajá. Ahora llegan 1600, 1700 hombres. Y comenzaron a impartir las charlas que imparten en el Sahel. No voy a entrar en las charlas del Sahel, pero sí que te quiero decir que ahí me enseñaron a pedir perdón, a perdonar. Me dijeron que tenía que ser marido de una sola mujer. Y de ahí yo salí totalmente diferente. Salí con aquella intención de pedir perdón. La primera persona que yo le pedí perdón fue a mi madre. La tenía viva. Y, y vos sabés cómo son las madres. Pues mi madre me dijo que no tenía nada que perdonar y todo. Pero a mí lo que se me hacía difícil era pedir perdón a mi padre. Porque lamentablemente yo en 2 o 3 ocasiones le levanté la voz a mi padre. Mi papá era un hombre bien enojado. Y yo dije que yo no me lo iba a dejar, que lo único que tenía que, como él, era mi carácter tal vez. Y decía que yo voy de mi papá que no haya cómo hacer pariente de mi viejo. Yo me recuerdo que llegué y yo le dije, papá, le dije yo, oye, hoy vengo a pedirle perdón, le digo, porque todas las veces que le grité, le digo, estaba resentido con usted. Ese día mi papá me pidió perdón y me regaló un abrazo. 37 años de mi vida esperando la caricia de mi padre. Y ese día mi viejo me dio un abrazo. Ese día Jesucristo se llevó aquel resentimiento, aquel rencor que yo tenía con mi padre. Me lo sanó. Y de ese día hasta el día que mi padre murió, siempre yo lo saludé con un beso y con un abrazo a mi viejo. Me llegué a convertir, éramos 17 hermanos, en el hijo consentido de mi padre, en el mimado prácticamente. Después de recibir el abrazo de mi padre, yo le pude pedir perdón a mi hijo mayor. 21 años tenía mi hijo. Yo le pude decir, hijo, este es el abrazo que nunca te di cuando fuiste niño y te lo quiero dar. Y quiero que si algún día muero, por lo menos diga que tu padre te dio un abrazo. Nunca me imaginé que mi hijo mayor se iba a morir primero que mí. Jamás. Pude pedir perdón a mi esposa. Le conté todo. Mi esposa me perdonó.
Le pude pedir perdón a uno de mis hijos pequeños que con 8 años yo lo mandaba a la venta a traer 12 de cerveza o 24 cervezas. Y le decía, vaya, traiga esto y si usted deja caer una, ya sabe lo que le espera. Yo lo castigaba. Y cuando mi hijo ya con aquella cerveza se sentábamos así, yo le destapaba una y se la daba y le decía, tome, para que aprenda, para que sea como su padre. Le pude pedir perdón a ese hijo también. Después de eso, volví a ir a los capítulos y un día me eligieron líder de la fraternidad. Y pacté con Dios que le iba a ser fiel a mi esposa, que le iba a ser fiel a él. Y tomé la decisión de entregar esa relación que tenía con esa joven que era por 12 años. Fue difícil, me tocó agarrar mi ropa y echar aquel carro. Pero cuando yo voy de viaje, mi hijo de 8 años que tenía en ese entonces corrió detrás de mí. Con la señora con la que estabas. Con amante, cuando él quisiera su vida. Corrió detrás de mí mi hijo y me quiso detener. Mi hijo se puso a llorar, me agarró con su mano en la rodilla, con su piecito se arrió en mis pies y me decía, papito, no me dejé. No era vos el que me contaba que creciste solo y ahora yo con quién voy a criar, con quién voy a jugar, quién me va a sacar a pasear. Y me partía el alma eso. Lo tuve que poner ahí y apartarme de aquella casa porque me tenía que apartar. Era la única manera. Le pedí a Dios que me quitara aquella dama. Esa dama se fue para Estados Unidos y me dio mis 2 hijos. Uno de 8 y uno de 4. Y me tocó aprender a ser papá y ser mamá con mis hijos pequeños. Los pude llevar a mi casa donde mi esposa. Y yo pude ver cómo mi esposa recibió a aquellos hijos, cómo me los recibió. Y en ese momento yo entendí qué clase de mujer Dios me había regalado. Y yo todo el tiempo a mi esposa la traté muy mal. Pero Dios ha sido bueno. Y así fue como yo comencé a servir en la fraternidad. Mi primer cargo fue presidente de un capítulo a los 7 meses. Me nombraron presidente de un capítulo que tenía 60, 70 invitados. Yo endeudado que yo no tenía ni que comprar el gas, ni comida en la casa, ni nada de esas cosas. Y yo decía, Señor, ¿y cómo voy a hacer ahora yo? Porque yo pensaba que esto lo pagaba yo. Pero este es de Dios, este es del Señor. Y llega un hombre ora por mí y me dice, José Ángel, vas a dar testimonio y vas a ir a las naciones. Yo dije, este hombre está loco. ¿Yo con qué? Si yo no tengo nada. Hoy te puedo decir que Dios me permitió dar testimonio. Que he dado testimonio por todo Nicaragua, en cualquier rincón. Y con este es el 13 país que yo visito. Y que muchas veces cuando yo agarraba esos aviones, yo he llorado. Porque cuando arranca ese avión, yo miro para abajo. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo dormía en un mercado, en una banqueta, en una cuneta. Y Dios me ha puesto en lugares que nunca pensé estar. Qué bonito. Para las personas que están mirando en el podcast, quiero explicarles algo. Un capítulo es el sitio de reunión donde nosotros habitualmente vamos, que son restaurantes, cafeterías, clubes, porque esta organización es una organización sin ánimo de lucro, independiente de cualquier otro tipo de organizaciones públicas, privadas, iglesias. O sea, nosotros tenemos buenas relaciones con todos, pero no somos parte de ninguna de ellas. Entonces, cualquier persona en Nicaragua o en cualquier país donde estemos nosotros, que estamos en 90 de países, puede acercarse a uno de nuestros eventos, así como fuiste tú, así como fui yo, Sí. fuimos invitados. Y allá van a encontrar unas personas que van a recibirlos ahí como te recibieron a ti, me recibieron a mí. Ahora bien, habiendo hecho ese comentario, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú qué le dirías a una persona que de pronto está escuchándonos en este momento y que tiene una dificultad bien grande? ¿Por qué razón debería acercarse a un capítulo? Cuando me preguntas que por qué un capítulo, que qué es lo que puede pasar. Hombre, en un capítulo tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo de una manera sencilla. Cuando era niño, muchos de nosotros escribíamos cartas al Señor, a Dios. Igual hacemos en un capítulo, pero es una relación personal con Él. Porque ahí suceden cosas extraordinarias. Porque Dios nos quiere sencillo. Y nuestra visión es
de hombre a hombre, de mujer a mujer, hombres laicos. Y eso es lo que hacemos. Yo estoy seguro que me ama el Señor como ama a cualquier hombre que también predica su palabra en cualquier denominación. Ujú. Él no hace excepción de personas. Ok. Gracias, José Ángel. Bueno, si alguien ha escuchado este podcast y los que están escuchándolo de verdad y tienen inquietud por asistir, ahora al final les vamos a indicar a dónde pueden ir aquí en nuestro país, en Colombia. Y cada vez que nosotros vamos a un capítulo, José Ángel, al final del evento, repetimos algo que es precioso y que es tal vez la llave que nos permite a nosotros empezar este proceso de cambio de vida. Te voy a pedir el favor que tú nos compartas esas palabras. Y hacerla del fondo de nuestro corazón. Es sencillo. A los amigos que nos están viendo, pues, no sé qué situación tal vez tengan en este momento, como decía vos, pero tenemos un Dios que es real. Yo los voy a invitar a que repitan esta oración, pero que lo hagan del fondo de su corazón. Que no lo hagan por complacer, que estamos invitándolos, sino que les nazca. Y grandes cosas va a hacer Dios en la vida de cada uno de ellos y de nosotros mismos. Así es. Y estas palabritas son sencillas. No son palabritas, es una oración que dice así. Padre Celestial, Padre Celestial, en este momento en este momento yo te pido perdón yo te pido perdón porque he pecado. porque he pecado. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, y ayúdame y ayúdame a ser mejor. a ser mejor. Hoy Hoy abro mi corazón abro mi corazón y acepto y acepto a Jesucristo a Jesucristo como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador. como mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, muchas gracias, José Ángel. De verdad que muy lindo haberte escuchado hoy. Es algo bien especial. Gracias por haber venido a nuestro país. Gracias. A acompañarnos. Sé que vamos a tener un fin de semana bien hermoso. Y a ustedes, de verdad que los invitamos a que cuando quieran acompañarnos, son bienvenidos en cualquiera de nuestros capítulos. Como les dije, son sitios de reunión, restaurantes, cafeterías, clubes. Aquí, a pie de este podcast, van a encontrar números de teléfono y todas las indicaciones para que se aproximen. Allá serán bienvenidos y recibidos como recibimos a todos, con una sonrisa y un abrazo bien especial. Muchas gracias por acompañarnos hoy.